En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, y tomar la información fuera de contexto para ponerla en contexto es fundamental. Por mucho tiempo nos han dicho que de política no se habla en la mesa, que la política es solo para los mafiosos y los buscadores de rentas. Por otro lado nos dicen que nos involucremos y que no seamos indiferentes. Mientras tanto, la información nos bombardea, y aunque no tengamos que saber de todo, nos afecta el no estar enterados de las decisiones que otros toman en nuestro nombre y que afectan nuestra vida. Bienvenido a Fuera de Contexto, el espacio para cuestionar, analizar y formar tu propio criterio. Esto es Fuera de Contexto, este podcast que es traído a ustedes por República. Estamos de regreso con los podcasts que tradicionalmente se transmitían jueves tras jueves, y después de una larga pausa en la que repensamos cuál iba a ser el formato, cuál era la mejor forma de seguir llevando a la mesa, al debate técnico, al mundo de las ideas, las discusiones y los temas que día tras día suceden en el acontecer político nacional e internacional. Pues lanzamos esta nueva temporada de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Orellana Weir, es un gusto poder acompañarlos. Y en esta nueva temporada de Fuera de Contexto, básicamente la dinámica cambia. Básicamente vamos a analizar un tema principal cada mes para ir desmenuzando cada una de las aristas que componen estos temas que nos aquejan, esos problemas que son parte de la realidad nacional y que, como bien dice nuestra introducción, forman parte de las decisiones que otras personas toman en nuestras vidas y en las cuales nosotros a la larga podemos tener alguna incidencia. Y bueno, en esta ocasión, pues un tema que está súper candente, un tema que está sobre la mesa y que de hecho nos afecta a todos es el tema de la vacunación. Desde febrero de este año se venía hablando acerca de la vacunación. En Guatemala a finales de febrero empiezan las jornadas de vacunación. Y si algo es un hecho, es que somos el último país en América Latina en personas vacunadas. Estamos abajo de Venezuela, estamos abajo de Nicaragua, estamos abajo pues de una gran cantidad de países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, y eso pues nos manda una señal de alarma. A inicios de 2020, en marzo, cuando la pandemia era algo nuevo, cuando la pandemia era algo desconocido y el coronavirus, pues no se sabía cuál era la forma en la cual tenía que abordarse esta pandemia, luego de 100 años de que no había un evento de mayor trascendencia epidemiológica como este, pues era razonable esperar que por lo menos por un par de semanas, si no es que por un par de meses, los cierres fueran la medida inmediata, la medida a tomar, la medida sanitaria idónea mientras se descubría o se determinaba qué es lo que estaba sucediendo. Creo que en ese entonces era razonable que algunos apoyaran los cierres, no todos los apoyamos, pero que algunos apoyaran los cierres bajo el argumento de la prevención, más tomando en cuenta que no había una vacuna y tomando en cuenta que no se sabía la cantidad de muertes que el virus podía ocasionar. Hoy, viéndolo en retrospectiva, pues sabemos perfectamente que los cierres no son la forma de lidiar con una pandemia, que sabemos que los cierres no funcionaron de absolutamente nada, que las medidas de control sanitario, como por ejemplo los toques de queda, el famoso pico y placa que en su momento tuvimos en Guatemala, la implementación de la ley seca y todo ese tipo de situaciones no sirven absolutamente de nada. El mejor ejemplo es todos esos estados de Estados Unidos que mantuvieron estados de emergencia y toques de queda, limitaciones de circulación bastante drásticas como California y Nueva York, por ejemplo, y otros estados como el estado de Florida en Estados Unidos o el estado de Texas. A la hora de comparar esos estados, se hace evidente que no hay una diferencia considerable entre un estado y otro en cuanto a la disminución de las muertes o la disminución de la tasa de letalidad y la disminución de los contagios. Dicho eso, pues sabemos que en ese entonces los cierres eran la única opción viable. Nos prometieron, y en episodios anteriores lo discutimos, nos prometieron hospitales de hasta 3,000 camas. Y el monumento al fracaso del gobierno de Alejandro Yamatei es el Hospital del Parque de la Industria, que hoy por hoy tiene menos de 400 camas y no tiene insumos. Los pacientes que llegan a hospedarse a ese hospital, que llegan a hospitalizarse en busca de ayuda, tienen que comprar sus propios insumos e incluso el personal médico al cual con suerte le pagan, tienen que contribuir en la compra de los insumos para tratar a los pacientes. Los hospitales nacionales se saturan con 11 camas COVID,
Con 11 pacientes que lleguen, ya tenemos un hospital saturado. Y a la fecha, el presidente y la ministra de Salud le siguen echando la culpa del contagio del virus a todos los guatemaltecos, cuando realmente la ineficiencia, cuando realmente la responsabilidad, o más bien la irresponsabilidad y la falta de haber tomado decisiones adecuadas a tiempo, sino es que la negligencia e incluso la corrupción han llevado a este gobierno a manejar la pandemia con un total fracaso. En esa línea, el tema de la vacunación no es excepción. Y precisamente en enero de este año se empezaron los procesos en Guatemala para ver si se lograba comprar las vacunas. Sin embargo, esto se hace de forma temporal. Se sabía que la vacuna eventualmente iba a desarrollarse. Se sabía que la vacuna pues iba a venir a inicios de este año a Guatemala. Y hasta que la vacuna ya estaba por venir, se decide aprobar el presupuesto para la compra de las vacunas. Un presupuesto multimillonario que es difícil imaginarse esa cantidad de dinero, de 1.500 millones de quetzales. A la hora de pensar en esa cantidad y decir, bueno, esa cantidad debería ser suficiente para vacunar a los 16 millones de guatemaltecos o 18 millones de guatemaltecos, pues uno esperaría que hubiera sido el gobierno eficiente para comprar las vacunas. Recientemente, en una investigación se reveló que la farmacéutica Janssen había negociado con el gobierno de Guatemala vender las vacunas a la mitad del precio por las cuales Rusia le vendió las vacunas a Guatemala. Y no solo a la mitad de precio, sino además de ello, vacunas que son de una sola dosis, lo cual en países como el nuestro, en el cual los procesos logísticos se sabía y se ha evidenciado que son bastante complicados, como para aplicarle 2 dosis de vacunas, de una vacuna a todos los guatemaltecos que desean vacunarse, pues de por sí es bastante complicado. Sin embargo, con Janssen decidió no negociarse. En el caso de Pfizer y Moderna, el gobierno decía que Pfizer y Moderna no podía venir a Guatemala por la falta de supercongeladores para mantener y resguardar las vacunas a una temperatura adecuada. Sin embargo, pues vemos que en el caso de otros países de Centroamérica e incluso de Guatemala hace un par de semanas, la propia embajada de los Estados Unidos donó los supercongeladores para poder almacenar las vacunas. Tomando todo esto en consideración, el gobierno poco a poco ha quedado en evidencia de que realmente lo que hubo fue una negligencia y una falta de voluntad por negociar la compra de vacunas con otros fabricantes diferentes a Rusia. Esto pues no hace más que levantar banderas rojas e incluso llevarnos a pensar mal de por qué el gobierno de Guatemala decidió negociar con una farmacéutica, más bien con una entidad, con un intermediario de poca monta de la farmacéutica rusa, el fabricante ruso de las vacunas Sputnik 5, en lugar de negociar con pues, farmacéuticas occidentales con vacunas bastante más estudiadas y con muchos más estudios de respaldo, como Pfizer, como Moderna o como Janssen. Cuando nos damos cuenta de los estándares de cumplimiento, de las medidas de compliance, de las medidas anticorrupción que farmacéuticas occidentales implementan, y bajo el ojo de quienes están, bajo el ojo de los gobiernos de quienes están farmacéuticas occidentales como Moderna, Pfizer y Janssen, y nos damos cuenta cuál es la situación del caso de Rusia, pues no nos lleva más que a recordarnos de negociaciones previas con el gobierno ruso, como cuando el gobierno de Guatemala le compró patrullas a finales del siglo pasado al gobierno de Rusia y nos dejaron completamente vendidos. Exactamente igual que como está pasando con el tema de las vacunas. En esa línea, pues la ministra de Salud finalmente firma el contrato en marzo con el fabricante ruso, con el intermediario ruso más bien, y compra las vacunas. Recientemente se filtra ese contrato y pues nos damos cuenta de varias anomalías que tiene ese contrato. En primer lugar, la ministra somete a Guatemala a cláusula arbitral. ¿Qué es una cláusula arbitral? Básicamente es una cláusula dentro del contrato en la cual Guatemala se compromete a someterse a un arbitraje, a una resolución alternativa de disputas en caso de un incumplimiento del contrato de la compra de vacunas con Rusia. ¿Cuál es el problema con esto? Que la ministra de Salud, por su propia decisión, no puede decidir someter a Guatemala al arbitraje. Cualquier contrato que contenga el sometimiento de Guatemala a una cláusula arbitral
es necesario que sea aprobado previamente por el Congreso de la República, cosa que no sucedió en este caso y puede que sea una de las razones por las cuales la ministra de Salud ha mantenido bajo total secreto este contrato. Por otro lado, dentro de la negociación del contrato de compraventa de las vacunas, básicamente se exime a Rusia de cualquier tipo de responsabilidad contractual de no cumplir con el abastecimiento de las vacunas según se convino, por de no cumplir con dotar a Guatemala de los 8 millones de dosis que en ese contrato se negocian, porque ese es otro punto interesante. El gobierno de Guatemala dice que negoció 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 con Rusia a la hora de firmar ese contrato. Sin embargo, a la hora de leer esa traducción jurada del contrato que fue filtrada, únicamente es la mitad de dosis, 8 millones de dosis, las que aparecen negociadas en ese contrato, cantidad suficiente para vacunar a 4 millones de guatemaltecos con 2 dosis o 8 millones de guatemaltecos con una sola dosis. Y también en ese mismo contrato se negoció que la entrega tenía que ser en la fábrica, que tenía que ser pues en el establecimiento del fabricante de las vacunas, razón por la cual Guatemala incluso ha tenido que cubrir, más bien, los tributarios guatemaltecos hemos tenido que cubrir el costo del traslado de las vacunas a Guatemala. Al final, las anormalidades continúan suscitándose. Hoy por hoy hay más vacunas que han llegado a Guatemala por medio del mecanismo COVAX o por medio de donaciones que por medio del mecanismo de compra directa con Rusia, porque con Rusia han llegado menos de 600,000, sí, 600,000 dosis. En el caso de otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de Moderna, Estados Unidos recientemente donó 1.5 millones de dosis de una vacuna que también es de 2 dosis y sin embargo, pues el ritmo de vacunación sigue siendo bastante lento. Eso nos lleva más que a cuestionar las razones por las cuales el gobierno ha decidido mantener centralizada la compra y administración de las vacunas en el país. La corrupción puede que sea una de las razones principales. La arrogancia y el deseo de mantener el control absoluto sobre el asunto de la vacunación puede que sea otra de las razones. Pero mientras no se busquen alternativas, como por ejemplo delegar en privados la vacunación para agilizarla y para que aquellos que deseen adquirir la vacuna en un establecimiento privado pueda hacerlo al tiempo que se tengan opciones públicas y gratuitas pagadas con impuestos de los guatemaltecos, podría ser otra salida. Porque aquí lo importante es salir de la pandemia lo antes posible. Qué mejor ejemplo que los países europeos o incluso el propio Estados Unidos, que ya han regresado completamente a la normalidad, y no a la nueva normalidad, completamente a la normalidad gracias a la vacunación. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.